Ahora, si hablamos de nombres que no están presentes, de seguro el primero que viene a la mente es el de Alexander Callens, quien fue el mejor defensa central rumbo a Qatar 2022. Pero lo cierto es que aún no se ha ganado un puesto en el Girona de España. Yo quiero creer que Reynoso no lo ha convocado porque espera que se acostumbre a ese fútbol aún. Quiero creer eso. Ahora, no me hubiera disgustado para nada que en esta convocatoria pudiéramos haber visto nombres como el de Nemustier de Melgar, el de Renzo Garcés de la Universidad César Vallejo, ¿por qué no? Ahora, otros dirán Jordi Vilches de Alianza Lima. Lo cierto es que ha perdido la titularidad indiscutible que en algún momento tuvo, pero a mí no me hubiera disgustado verlo en la selección. A Gianfranco Chávez tampoco me hubiera disgustado verlo, a pesar de que considero que aún le falta gravitar más en el juego aéreo. Creo que Gianfranco ha logrado demostrar cierto nivel en otros aspectos defensivos, los cuales ha sacado a luz en la Copa Libertadores. Pues si pasamos a la lateral derecha, podemos encontrar un solo nombre: Luis Advíncula. 109 partidos con la selección peruana de fútbol, titular indiscutible en Boca Juniors, y con respecto a su juego podemos decir que corre y corre y eso, ¿no? Bueno, si bien es el único nombre y de seguro va a ser el titular indiscutible en estos dos partidos, también es necesario nombrar a Miguel Araujo, a quien Reynoso ya lo ha hecho jugar como lateral derecho, y a mi apreciación va a ser ese nuevo Aldo Corso, que en su momento fue un lateral tapón que se preocupaba más por defender antes que por atacar. Ese será Miguel Araujo ahora para Reynoso. Ahora, algunos nombres que me hubieran gustado ver en la selección son los de Gilmar Lora y Alejandro Ramos. Gilmar Lora de Sporting Cristal, quien este año ha logrado consolidarse como titular indiscutible, e incluso Ricardo Gareca en su momento le tuvo cierta consideración llevándolo a la Copa América del 2021 en Brasil. Gilmar Lora ha demostrado tener mucha técnica y al momento de pasar al ataque ser muy incisivo y peligroso. Alejandro Ramos fue lateral indiscutible en el Melgar del 2022, ese Melgar que compitió en todo lo que pudo, y Ramos fue un lateral muy completo tanto para defender como para atacar. ¿Qué se le va a hacer? Ahora, si alguien se pregunta por Aldo Corso, yo creo que ya no lo vamos a ver en la selección. Me parece que Reynoso ya no lo tiene en cuenta. Ahora, si hablamos de la lateral izquierda, podemos nombrar a Marcos López y a Miguel Trauco. De Marcos López, ¿qué podemos decir? Es de los jóvenes, pues aún tiene 23 años, el que más condiciones demuestra tener en la selección. Si bien perdió el puesto de titular en el Feyenoord de Países Bajos, las condiciones están ahí. Tiene mucha velocidad y mucha ida y vuelta, y sobre todo en ataque tiene las condiciones, y creo que de ahora en adelante debería ser él el lateral izquierdo titular de la selección sin lugar a dudas, a pesar de que tiene que enfrentar a Miguel Trauco, quien acumula 69 partidos para Perú y fue titular indiscutible en el proceso de Ricardo Gareca, pero me parece que su resistencia física con el paso del tiempo ha bajado muchísimo. Si bien nunca fue una de sus fortalezas, imagínense cómo está hoy en día. Ha empezado el año de titular en el San José de la MLS. Ojalá y siga sumando minutos y recupere su mejor forma, pero a pesar de esto, creo que Marcos López, como les digo, debería ser el lateral izquierdo titular rumbo al Mundial del 2026. Ahora, un nombre que a mí, a estas alturas de la vida, yo pensaba que iba a ser indiscutible mínimamente para ser convocado, era el de Pablo Reina, un lateral con mucha técnica, mucho ida y vuelta y también mucha velocidad, y sobre todo en el ataque suele ser muy incisivo, y claramente juega en el FBC Melgar. Ahora habrán quienes digan Nilson Loyola de Sporting Cristal y Nelson Cabanillas de Universitario de Deportes. A ver, con los dos tengo que decir lo mismo. En ataque suelen ser muy participativos y suelen ser buenos factores, pero al momento de defender, los dos me dejan mucho que desear. Aunque Nilson Loyola ya tiene cierta experiencia en partidos de la selección, la verdad es que cuando lo he visto con la camiseta blanquirroja no me ha gustado del todo. Si pasamos al medio campo y nombramos a los pivotes,
tendríamos que nombrar a Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena y Jesús Castillo. Renato Tapia, ¿qué se puede decir de él? 72 partidos en la selección. Esta temporada no tiene tanta regularidad como fue hace 2 años, donde era titular indiscutible y su valor en el mercado se disparó. No está en su mejor momento, que digamos, en el Celta de Vigo, pero sabemos que en la selección fue más que indiscutible para Ricardo Gareca, es el eje del equipo. Al momento de destruir el juego es el primero que se nos viene a la mente. Y ya, Pedro Aquino también siempre demostró tener un nivel quizás para nada dispara al de Renato Tapia. Además de que viene pasando una realidad parecida en México, en el América. Ya no es titular como cuando llegó en su momento y empezó a marcar una diferencia, sobre todo por las lesiones. Recordemos también que Pedro Aquino puede jugar de mixto y le puede ofrecer una variante a Juan Reynoso, quien en la mayoría de partidos que ha disputado con la selección se ha manejado con un 4-2-3-1, pero también podría interpretarse ese 4-2-3-1 como un 4-3-3 por el número 10 que suele usar, además de que en su momento ya alineó con un 4-4-2 y aún es temprano para definir un número de esquema que pueda manejar Reynoso. Wilder Cartagena viene siendo regular en Orlando City, suele tener muchos minutos y yo creo siempre que ha podido dar mucho, pero siempre por delante ha tenido a Renato Tapia y Pedro Aquino. Pero Cartagena siempre que se ha puesto la camiseta de la selección ha rendido y Jesús Castillo de Sporting Cristal pues la tiene compleja porque por delante tiene tres muy buenos nombres. De seguro la posición de volante defensivo en Perú es la que mejor está cubierta. Si bien hoy en día el volante de Sporting Cristal juega más de mixto que de pivote, en los partidos que pudo disputar en los amistosos fue pivote, así que yo lo considero aquí, además de que inició su carrera como volante defensivo. Pero sí, claramente también le puede ofrecer una variante a Juan Reynoso. Habrá quienes digan Murrugarra de Universitario, lo cierto es que ha perdido el puesto desde que llegó Ureña. Lo mismo voy a decir de Martín Tábara, quien está en otras creo porque perdió el puesto con Pretel en Sporting Cristal. Y sí, Pretel viene teniendo un muy buen nivel en Cristal, pero creo que aún hay que darle continuidad al futbolista y ver de qué es capaz, pero las condiciones están ahí para Pretel. Y si me preguntan a mí, tampoco es que me molestara ver a Yosemir Bayón a pesar de la edad. Creo que tiene las condiciones para ser convocado, pero los cuatro que están aquí en la selección, en esta posición, me parecen perfectos, son los que deben de estar. Ahora, si vamos tal vez a un volante de primera línea o mixto en el papel, podemos nombrar a Yosimar Yotun y a Christopher González. Si hablamos de Yosimar Yotun, tenemos que hablar de 118 partidos con la selección peruana de fútbol, capitán en Sporting Cristal, pero lo cierto es que las lesiones lo han limitado y no ha tenido la continuidad que uno esperaría que tenga un futbolista de su categoría en el fútbol peruano y aún no veo que haya marcado esa diferencia que uno, como les digo, esperaría de Yosimar Yotun. Pero a pesar de todo, lo más probable es que sea titular, pero una opinión mía es que no podemos depender ya de Yosimar Yotun. Christopher González, pues puede sonar tramposo colocarlo como un volante mixto de primera línea, porque lo cierto es que es un multiusos. Puede jugar en cualquier posición de la ofensiva. Ricardo Gareca lo ha visto así. Canchita puede jugar tanto de extremo izquierdo, extremo derecho, falso delantero, volante ofensivo, volante defensivo, volante mixto. Es un futbolista muy cumplidor en todas las posiciones. Es cierto, no suele resaltar mucho que digamos, pero para cualquier incendio él podría apagarlo. Es titular indiscutible en el Adalá y ahí también funciona como multiusos, incluso llegando a jugar como lateral derecho. Ahora, si me preguntan a mí algún nombre que me hubiera gustado ver en la selección a estas alturas, Alexis Arias para mí debería ser alguien que siempre debería de ser llamado. Suele apoyar tanto el momento de defender como el momento de atacar. La verdad es que yo pensaba ver muchos más nombres de Melgar de los que estoy viendo y ver que el único futbolista convocado del club arequipeño sea Carlos Cáceda, eso sí me hace levantar una ceja. Ahora habrá alguno que diga Jairo Concha, y sí,
Si yo hubiera visto a Jairo Concha en la selección, tampoco es que yo hubiera levantado una ceja porque me parece que tiene las condiciones para jugar ahí. Es un primer pase muy limpio y suele desarrollarse muy bien en el medio campo de Alianza y suele ser salida del equipo íntimo, además de que no ha perdido la titularidad a pesar de los refuerzos de jerarquía que ha traído Alianza Lima. Habrá también quien diga Catriel Cabellos de Racing, pero lo cierto es que Catriel Cabellos aún no debuta en el primer equipo de la academia, así que un llamado sería poco posible. Ahora, si hablamos de volantes ofensivos o 10 clásicos, podríamos hablar tal vez del único nombre, Sergio Peña, quien tuvo un bajón al final de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, ya que recordemos que fue titular gran parte con Ricardo Gareca en el cambio al 4-3-3, pero poco a poco su nivel fue bajando. Lo mismo le ha pasado en el Malmo de Suecia. Ahora también podríamos decir que Sergio Peña no solo puede ser volante 10, sino también puede ser un mixto, por lo cual le puede ofrecer ciertas variantes al técnico Juan Máximo Reynoso, y es un nombre que uno siempre espera ver en la selección. Ahora muchos dirán, ¿dónde está Cristian Cueva? Lo cierto es que Cristian Cueva no ha tenido gran regularidad este año por los problemas que existieron en el Alfa T de Arabia Saudita. Lo cierto es que Cristian Cueva recién, si no me equivoco, ha debutado el fin de semana con Alianza Lima, está en el fútbol peruano, lo cual implica un bajón. Pero lo cierto también es que Cristian Cueva fue el mejor futbolista rumbo a Qatar 2022, para Perú por lo menos lo fue, pero sí parece que Reynoso no va a convocar a futbolistas que no tengan minutos, incluso si ese futbolista es Cristian Cueva. Ahora, Piero Quispe también dirá alguno. Lo cierto es que Piero Quispe tampoco, al igual que Jairo Concha, se me hace un nombre necesario en la selección. Y si no lo veo convocado, tampoco voy a levantar una ceja. Tiene condiciones, están ahí. Un nombre que yo sí esperaba ver en la selección peruana de fútbol era el de Justin Alarcón por el nivel mostrado en la Copa Libertadores con Sporting Cristal. Un futbolista que ha demostrado tener cierto ida y vuelta al jugar como mixto, pero sabemos que su posición natural es la de 10, la de extremo izquierdo, es en los últimos metros del campo, pero en Sporting Cristal se ha adaptado bien a jugar a esta posición, y creo que un equipo como Reynoso, Alarcón podría ser ese relajo en el medio campo al momento de que Perú tiene la posesión del balón y darle cierta claridad al equipo en el uno versus uno. Además de que Justin siempre suele acabar las jugadas con remate al arco, algo que a la selección peruana me parece le falta muchísimo. Yo la verdad sí pensé ver su nombre. Ahora no estoy seguro, pero el nombre de Pablo Lavandeira creo que tiene los 5 años en Perú, por lo cual me parece que sí podría ser convocado, no estoy seguro de eso, pero si Pablo Lavandeira podría ser convocado, me hubiera gustado verlo en la selección a pesar de no ser nacido en Perú, porque siempre me ha parecido un futbolista con las condiciones para jugar en la selección. Ahora, si vamos a un sector mucho más ofensivo, hablando de extremos derechos o medios derecho, podemos hablar de André Carrillo y Andy Polo. André Carrillo es la representación de 91 partidos con la selección peruana, titular indiscutible en el Al Hilal y también para Ricardo Gareca en su momento. Es sin lugar a duda el futbolista más rápido y desequilibrante que tiene la selección peruana de fútbol. Y como les digo, lo más probable es que sea titular indiscutible también rumbo al Mundial del 2026. Además de que en Arabia Saudita ha empezado a jugar también como un volante primera línea, un mixto, lo cual le puede dar ciertas variantes a Reynoso. Pero lo cierto es que no lo veo en la selección peruana hoy en día en otra posición. ¿Por qué? Porque detrás de él podemos encontrar a Andy Polo. Andy Polo es un futbolista que en su momento con Ricardo Gareca sirvió mucho en el ida y vuelta. Siempre ha sido un futbolista muy veloz, pero muy pocas veces sacó a relucir esa virtud que sabemos que posee este futbolista. Lo cierto es que en Universitario como extremo derecho o medio derecho no ha rendido. Ahora como carrilero, como lo está usando el nuevo técnico en Universitario, ha demostrado un nivel totalmente distinto, donde saca a relucir toda su velocidad y su ida y vuelta, pero como les digo, si es para jugar de carrilero, ahí sí lo podría ver Andy Polo, pero para jugar como extremo derecho, mediocampista derecho, la verdad no entiendo su llamado.
Ahora, un nombre que yo pensaba que sería indiscutible a estas alturas de la vida en la selección sería Gabriel Costa, quien la rompió el año pasado con Colo-Colo en Chile. Es un futbolista que además te puede jugar no solo de extremo derecho, sino de extremo izquierdo o de 10. Tiene todas las condiciones para estar en la selección y siempre que tiene la oportunidad, creo que lo ha hecho bien. Otro nombre no se me ocurre. Sin lugar a dudas, la posición de extremo derecho es tranquilamente la más compleja que tiene la selección para cubrir. José Rivera de Universitario podría jugar ahí, pero su posición es la de delantero o central. Podría acomodarse, pero no creo que sea lo ideal. Joe Grimaldo aún es muy joven y de por sí suele jugar por la izquierda. También podría jugar por la derecha, pero creo que aún le falta un poco más. Ahora, si hablamos de extremos izquierdos o volantes izquierdos, tendríamos que nombrar a Edison Flores y a Ray Sandoval. Edison Flores son 64 partidos con Perú, juega de vez en cuando en el Atlas de México, no está en su mejor momento en cuanto a clubes se refiere, hace mucho tiempo que no lo está, incluso en la selección peruana, en las clasificatorias pasadas su nivel al comienzo fue muy bajo, cuando recién las clasificatorias fueron terminando es que su nivel subió repentinamente, volvió a ganarse de vez en cuando un puesto como titular en Perú, además de que tiene algo muy importante que es el gol, todo lo ve arco, todo lo ve gol Edison Flores, y no creo que esté mal su convocatoria. Ahora, si hablamos de Ray Sandoval, futbolísticamente vamos a empezar hablando de él. Puede jugar por todo el frente del ataque, titular indiscutible en el Atlético Grau en el 2022. Ahora, sé que no es un nombre muy conocido que digamos, o tal vez sí. Tendríamos que decir que en Cristal fue su mejor momento. Ese mejor momento lo llevó a jugar en el Monarcas Morelia de México. Ahora, si hablamos de un tema extrafutbolístico, lo cierto es que su carrera ha estado marcada por escándalos. Recordemos que en el 2020 fue detenido por la Policía Nacional por conducir en estado de ebriedad y chocar su vehículo. Aún me acuerdo aquellas imágenes donde pateaba los vidrios de el auto de la Policía Nacional. Recordemos también que en el Atlético Grau tuvo otros dos escándalos, ya que fue captado ebrio llegando a la concentración de su equipo, además de que su vehículo chocaría en Piura, un vehículo el cual estaba a su nombre. Si vamos al 2018 podemos encontrar que fue denunciado por no reconocer a su hijo. La verdad es que Sandoval también dentro del campo suele perder mucho los estribos. Le he visto alguna expulsión absurda por agresión y bueno, la verdad es que si Reynoso piensa que con Ray Sandoval le va a dar cara, no sé, a nombres como Marc-André ter Stegen del Barcelona, Emre Can del Borussia Dortmund, Joshua Kimmich o Leon Goretzka del Bayern Múnich, a Hakimi del PSG o a Hakim Ziyech del Chelsea, piensa que con Ray Sandoval se le va a dar cara, pues bueno, será interpretación de él. Ahora, a estas alturas de la vida, yo no entiendo cómo en el extremo izquierdo de la selección peruana no puede estar mínimamente convocado Luis Ibérico, quien en Melgar del 2022 fue parte fundamental, fue, si no me equivoco, el goleador del año para Melgar sin jugar de delantero central, sino como extremo izquierdo, también puede jugar de delantero central, le ofrece esa variante a la selección peruana, le ofrecería, porque recordemos que Luis Ibérico no está ni convocado, Melgar ha empezado mal el año, lo vuelvo a repetir, pero Ibérico tiene las condiciones para estar en la selección, creo que se lo ganó a pulso, tiene cierto recorrido al momento de defender, de cara al arco tiene gol, algo que le falta a los extremos normalmente de Perú. E Ibérico a estas alturas, como les digo, no entiendo que no esté convocado. Habrán algunos que digan Brian Reina, sí, ha marcado una diferencia cuando jugaba en Perú, tiene muy buen cambio de ritmo y mucha velocidad. También tiene una vida de ciertos escándalos, pero bueno, lo cierto es que está lesionado. Algunos dicen que la convocatoria de Sandoval se debe por la lesión de Brian Reina. Yo eso no lo sé. Pero antes que a Ray Sandoval, yo hubiera visto al otro Sandoval, me refiero a Kevin Sandoval de Cienciano, quien ha perdido el puesto en el equipo del Cusco, pero las condiciones están ahí, el año pasado marcó una gran diferencia. Ahora, si pasamos a la posición de delantero central, podríamos encontrar a Gianluca Lapadula,
a Alex Valera, a Percy Liza y a Raúl Ruiz Díaz. Ahora, si hablamos de Gianluca Lapadula, es titular indiscutible en Cagliari de la Serie B, 28 partidos y 15 goles, más que claro que le queda pequeña la segunda división del fútbol italiano. En Perú tiene 24 partidos y 9 goles, creo que son buenos números. Va a ser el titular indiscutible en Perú. Perú antes de la Padula estaba perdido, con la Padula encontró una mejor versión. Es un delantero muy activo, que se siente vivo y mientras que no pierda esos ánimos por luchar por la selección y presionar duro arriba, no debería de perder el puesto como titular. Persiguiéndolo muy de cerca podríamos hablar de Alex Valera, quien volvió a Universitario después de los problemas que tuvo en Alfa T por falta de pagos y tal. En 6 partidos lleva 2 goles en este año. Lo cierto es que perdió la titularidad indiscutible en el equipo crema. Y en los 4 partidos que Reynoso tuvo en la selección fue titular en 3 de ellos, además de que en el cuarto restante tuvo minutos. Así que creo que Reynoso lo tiene bien considerado y la verdad es que Valera tiene las condiciones para jugar en la selección y creo que está bien su llamado. Ahora, pasando a Percy Liza, él se encuentra a préstamo en el Marítimo. Está a préstamo en este equipo portugués por parte de Sporting Cristal. Si bien no es titular, lo cierto es que suele tener minutos y tiene las condiciones. Ya vimos cómo en Sporting Cristal en su momento marcó una diferencia. Suele tener muy buenos movimientos dentro del área y su definición suele ser más que correcta. Y en una posición donde la verdad Perú adolece mucho de jóvenes promesas o futbolistas jóvenes o incluso de opciones, se me hace que ir involucrando a Percy Liza es una buena decisión. Ahora, Raúl Ruiz Díaz, 52 partidos con la selección peruana de fútbol y 4 goles. Es un gran delantero Raúl Ruiz Díaz, no tengo dudas de eso, pero lo cierto es que en la selección siempre ha sido intermitente y lo que yo más le he criticado es que es un delantero que no se hace sentir dentro del campo, que no demuestra estar comprometido con el equipo. Quizás sí lo está y yo me equivoco, pero dentro del campo no pareciese estarlo. Es una percepción personal y creo que ni tan personal. En el 2022 ha afrontado muchas lesiones y en este 2023 viene recuperándose de una. Lo cierto es que el año pasado, como les digo, a pesar de enfrentar muchas lesiones, cuando ha tenido la oportunidad de jugar ha marcado goles, su calidad sigue intacta. Y bueno, en un nuevo proceso, Reynoso piensa sacarle el máximo provecho y ojalá y lo logre. Ojalá y lo logre. Tampoco es que me voy a molestar mucho porque creo que después de la Podula sigue Valera en la consideración, así que está bien, creo. Pues tampoco es que hayan muchos nombres de donde escoger. Santiago Ormeño, lo cierto es que en el Chivas nunca marcó una diferencia y ahora se encuentra en el Juárez de México. Acaba de llegar al equipo y se acaba de lesionar y recién se viene recuperando de aquella lesión. Era complejo que lo convoquen. Irben Ávila me parecía un nombre más que interesante por su estado actual y me hubiera gustado verlo convocado en la selección, pero también se ha lesionado muy feo y de seguro se va a perder lo que queda de la temporada, ojalá que no. Y habrá quien diga, Paolo Guerrero está en Racing, Paolo Guerrero, ¿por qué no? El capitán histórico. Bueno, lo cierto es que Paolo Guerrero siempre se puede lesionar. Lo cierto es que Pablo Guerrero no lo veo cumpliendo un partido de 90 minutos con Perú. Lo cierto es que hay que dejar a Pablo Guerrero tranquilo. Yo no sé el futuro. Quizás si logra convertirse en titular indiscutible en Racing y logra jugar 90 minutos con frecuencia, quién sabe. Pero por ahora creo que Pablo Guerrero está mejor sin la selección. No hay mucho más que decir, estos son los 25 nombres. La mayoría creo que son correctos. Creo que me hubieran faltado ver algunos otros. Como les digo, pensé que iba a ver muchos más nombres de Melgar. Veo que no ha sido así. Y bueno, espero que Perú le pueda dar cara a Alemania y a Marruecos, lo cual está muy complejo. Por lo menos espero que le den cara, mínimamente.